Buenos días chicos, soy el licenciado Armando Díaz y hoy vamos a dar la clase de examen ginecológico y autoexamen de mamas. Ambos temas pertenecen al eje temático número 1 que habla del proceso enfermero en la salud preconcepcional y concepcional. Como objetivo de esta clase me planteé que al finalizarla ustedes puedan conceptualizar lo que es un examen ginecológico, describir los pasos necesarios para la realización del examen ginecológico, conceptualizar también lo que es un examen, autoexamen de mama o un examen realizado por un profesional y conocer las técnicas del autoexamen de mama que les va a servir a ustedes para la educación del paciente, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el examen ginecológico, ¿sí? Dentro de la semiología ginecológica, es decir, de todos aquellos datos que nos van a orientar respecto al estado de salud eh, ginecológico del paciente, eh, la evaluación de los síntomas y signos se realiza mediante la anamnesis. Debemos realizar el examen físico general, que eso ya ustedes lo vieron en fundamentos, examen ginecológico y los exámenes complementarios que nos van a ayudar un poco más en lo que es el diagnóstico del paciente, ¿no? Nos van a dar un panorama más amplio. El aspecto más importante en la exploración ginecológica lo constituye el examen ginecológico, el cual, junto con una adecuada anamnesis, orienta al facultativo hacia un probable diagnóstico en la mayoría de los casos. Esto es, digamos, desde el punto de vista médico, ¿no? A nosotros, como enfermeros, esto nos va a ayudar con la realización del plan de cuidados de enfermería, ¿no? Diagnósticos, cuidados. El test de Papa Nicolau o citología vaginal es una de las pruebas diagnósticas de mayor importancia en la detección del cáncer de cuello de útero y vagina, que consiste en la recolección de una muestra de las células de estas partes anatómicas. También permite tener una idea de la actividad hormonal de la mujer y orienta sobre posibles infecciones vaginales. Bueno, respecto a la anamnesis, dice que constituye un elemento de orientación diagnóstica y es importante puesto que por medio de ella se inicia la relación enfermero-paciente en nuestro caso. El profesional debe desarrollar una aptitud especial para interesarse por la problemática de la paciente, no interrumpirla innecesariamente, ser respetuosos y discretos en la formulación de nuestras preguntas y emplear un lenguaje adecuado para ella. Recuerden que digamos, el tema ginecológico, el tema sexual son temas que tienen muchos tabúes detrás, ¿sí? La anamnesis ginecológica debe realizarse en un ambiente privado y confortable, en donde la paciente comprenda que sus consultas están siendo solo conocidas por el médico o por el enfermero que está asistiendo, y es necesario que incluya lo siguiente: la identificación del paciente, es decir, nombre y apellido, edad, estado civil, dirección del domicilio, digamos, del paciente y lugar de trabajo, profesión, ocupación de la persona, datos del cónyuge, nombre y apellido, edad, profesión, ocupación y dirección laboral y obviamente la fecha que consulta la persona. Respecto a los antecedentes ginecobstétricos, la menarquía, que es la menarca es la primera menstruación, el inicio de la menstruación, ciclos menstruales, cuál es la frecuencia, los días de duración, el volumen, color del sangrado, si existe dolor. Esto es importante también porque no todas las mujeres son regulares. La FUM, que es la fecha de última menstruación, tiene especial interés no solo porque sirve de punto de partida para calcular la edad de un posible embarazo normal, sino que además puede marcar el comienzo de una patología importante, como por ejemplo un embarazo ectópico, es decir, fuera del útero. La historia obstétrica, preguntar los números de embarazo, patologías coexistentes, por ejemplo, embarazo ectópico, embarazo de alto riesgo, los números de partos vaginales, número de cesáreas, número de abortos, mortinatos, hijos vivos, hijos muertos y fecha de último parto.
También es necesario indagar sobre los métodos anticonceptivos que utiliza, tipo de anticonceptivo empleado, el inicio de su uso, su suspensión, control y seguimiento, la regularidad del uso, los efectos colaterales y patógenos que puede estar determinando en la mujer. Bueno, existen factores de riesgo ginecológico como parejas sexuales, digamos las personas que tienen contacto sexual con muchas parejas, es decir, que son promiscuas, corren un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual que quienes permanecen con la misma pareja, es decir, que tienen una pareja monogámica. Mientras se tenga contacto sexual con más gente, mayor es el riesgo de exposición global. Relaciones sexuales sin protección, el preservativo masculino o femenino es el único método que, siendo utilizado como anticonceptivo, también se utiliza como barrera para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Los espermicidas, diafragmas y demás métodos anticonceptivos pueden prevenir el embarazo, pero no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. El uso incorrecto o inconsciente del condón también puede incrementar su riesgo. El inicio de la vida sexual, cuanto menor es la edad de comienzo de la vida sexual activa, mayores son las probabilidades de una persona contraer una enfermedad de transmisión sexual, puesto que a edades tempranas hay baja percepción del riesgo, falta de habilidad para negociar con la pareja, el uso de un método de prevención, entre otros factores, ¿sí? Además, generalmente son situaciones en las cuales las relaciones se producen a través de una coerción, ¿sí? Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Si una paciente se encuentra infectada o alguna vez lo estuvo con una enfermedad de transmisión sexual, tiene mayor probabilidad de contraer con mayor facilidad otra ETS, puesto que la piel puede encontrarse más sensible y por lo tanto más propensa a infectarse con el contacto. Antecedentes de cáncer de mama. El riesgo de padecer cáncer de mama es más alto si se tiene un familiar cercano que haya padecido este tipo de cáncer. Alrededor del 20 al 30% de las mujeres con cáncer de mama tienen antecedentes familiares relacionados con esta enfermedad. Bueno, respecto al examen físico tenemos el local, que por las características y la naturaleza de la consulta, el ambiente exige mayor privacidad que lo habitual, lo que contribuye a disminuir la tensión de la mujer y facilita su relajación. El lugar en el que se realiza el examen debe tener ciertas comodidades, en lo posible de ser grato y debe disponer de iluminación adecuada. El examen general es parte de una buena exploración ginecológica y debe incluir actitud, estados psíquico e intelectual de la persona, el estado nutritivo, el biotipo constitucional, la deambulación, capacidad de realizar movimientos, aspecto general, la coloración de la piel y de las mucosas, el grado de hidratación, obviamente el control de signos vitales y las medidas antropométricas, es decir, peso y talla, ¿sí? Luego tenemos el examen ginecológico, que propiamente dicho que todo enfermero debe ser capaz de asistir al médico en la realización del examen ginecológico. Los elementos necesarios para la realización del mismo son agua y jabón para lavarse las manos, taburete, es decir, una silla, un banco, guantes estériles, mesa de exploración ginecológica, lubricante hidrosoluble, hisopo de algodón grande, fuente de luz para examinar el cuello uterino, lámpara del cuello de ganso y espéculo vaginal estéril del tamaño obviamente adecuado. ¿Cómo se realiza la preparación del paciente? Que esto es lo que más nos interesa a nosotros. Requisitos previos antes de realizar el examen ginecológico. La paciente debe tener en cuenta los siguientes aspectos: vaciar su vejiga, a menos que se necesite evaluar una incontinencia urinaria de esfuerzo durante el examen. Es aconsejable que la mujer no esté menstruando, sin embargo un examen urgente puede practicarse en cualquier condición. Evitar las relaciones sexuales 24 horas previas al examen. No haberse efectuado lavado vaginales el día anterior. No haberse aplicado medicamentos intravaginales 48 horas previas. Se recomienda realizar un baño normal previo al examen. Cambiar toda su ropa con una bata amplia que permita realizar fácilmente un examen físico general, lo cual facilitará también el examen genital y el examen físico general. Se recomienda la presencia de una persona de enfermería durante la realización del examen. Eso es lo que le dije. Debemos estar presentes y nosotros debemos encargarnos de asegurarnos de que la paciente cumpla con todos estos requisitos previos. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir
La colocación de la paciente para la exploración pélvica se realiza sobre la camilla ginecológica, la cual debe ser suave pero firme con la paciente en posición de litotomía, que es como le muestra la imagen. Se debe solicitar permiso a la paciente para realizar el procedimiento y aplicar cada detalle en la exploración por adelantado, pues esto permitirá una mayor relajación. Además, la mujer debe tener la seguridad de que puede detener o pausar el examen en cualquier momento. Todo esto nosotros debemos saberlo, no lo realizamos, pero debemos saberlo porque debemos asistir al médico, ¿sí? Las extremidades inferiores deben descansar en las pierneras de la mesa, para lo cual el examinador debe facilitar a la paciente la colocación de una extremidad y luego de la otra. Solicitar a la paciente que se deslice por la camilla hasta que las nalgas sobrepasen ligeramente el borde de la misma, de forma que la vulva pueda ser fácilmente inspeccionada y que el espéculo pueda insertarse en la vagina sin tropezar con la camilla. Las extremidades superiores descansarán relajadas sobre la mesa al costado del tronco. La cabecera de la cama se eleva a 30 grados para relajar los músculos de la pared abdominal, lo cual permitirá realizar el examen bimanual con mayor facilidad. El médico puede realizar el examen bimanual, que, como bien lo dice la palabra, la utilización de las dos manos, o unimanual. Cubra con una sábana a la paciente desde la mitad del abdomen hasta las rodillas, disponiéndola de tal manera que esté lo suficientemente baja como para poder ver su expresión y facilitar la comunicación. Bueno, la exploración pélvica de la mujer cuenta con una exploración externa, en la cual se inspeccionan los genitales externos y el examinador debe realizar un correcto lavado de manos, ubicarse frente a los genitales externos sentado en el taburete, colocarse los guantes estériles, iluminar los genitales de forma conveniente, inspección visual general, separar los labios mayores con el dedo pulgar e índice de la mano no dominante, inspeccionar las características de la epidermis y la mucosa y la configuración anatómica de las estructuras. Bueno, este cuadro respecto a la valoración de los genitales externos es muy importante para que tengan en cuenta. Una examinación normal dice que se recomienda examinar en el siguiente orden: labios mayores, labios menores, clítoris, orificio uretral, vestíbulo vaginal, introito vaginal, himen, horquilla valvular, perineo y ano. Todo eso se debe valorar en una valoración de los genitales externos normal. Una valoración con hallazgos patológicos se pueden identificar a través de una dermatosis infecciosa, ya sea por virus, HPV, herpes genital, molusco contagioso, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, parásitos. Eso en cuanto a virus. En cuanto a parásitos, escabiosis, es decir, sarna, lo que vulgarmente se llama sarna, esquistosomiasis, vulvovaginitis, por trichomona vaginalis. Puede ser producida por hongos, la dermatosis, dermatofitosis, candidiasis, o bien por bacterias que pueden ser debidas a la sífilis, al treponema como chancroide, condiloma, clamidia, tuberculosis, entre otras. Las dermatosis no infecciosas pueden producir un líquen simple, plano y esclerotrófico, nada más, digamos. El intertrigo, aglutinaciones de los labios, puntos de Fordyce, tumores masculinizantes del clítoris, inflamación, eversión de la mucosa y pólipos del orificio uretral, inflamación de las glándulas, lesiones inflamatorias, úlceras herpéticas, himen imperforado. Son solamente algunas de los hallazgos patológicos que podemos encontrar durante la valoración de los genitales externos femeninos. ¿Qué es lo que se va a valorar? Las características del cuello uterino, el color, la posición, las características superficiales, la presencia de ulceraciones, de nódulos, de tumores visibles o bien de hemorragias o secreción. Fíjense en este cuadrito cómo en base a las características del flujo vaginal uno puede determinar el posible origen de ese flujo. Una vaginosis bacteriana, por ejemplo, las características van a ser
leucorrea grisácea, homogénea, olor a pescado, criterio clínico de Amsel y de Nuget, síndrome polimicrobiano producido por el desbalance entre el lactobacillus, producido por el peróxido de hidrógeno, y Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis o algún anaerobio, ¿sí? Las características de la tricomona vaginal es una leucorrea amarilla verdosa, de mal olor. La mujer siente ardor en sus genitales, petequias vaginales, es decir, puntitos rojos. La candidiasis vaginal, las características es edema vulvar, va a presentar fisuras, escoriaciones, flujo genital blanquecino espeso, ¿sí? Bueno, esto es un poquito de información acerca de lo que es el PAP, el Papa Nicolau. Por definición es una prueba basada en una cadena de procedimientos en la cual mediante raspado cepillado se obtienen células exo- y endocervicales, es decir, que están por fuera y por dentro del cervix, para formar una monocapa de material en el portaobjetos, que es un vidriecito, y de esta manera poder detectar inflamación, infección y lesiones preinvasoras o invasoras del cuello uterino. Es por eso que es el método de tamizaje de elección a nivel mundial para la detección temprana del cáncer cérvico uterino. El origen, bueno, este método, esta prueba, fue descubierta por Papa Nicolau, un médico griego quien en 1917 utiliza el frotis vaginal para estudiar la fisiología del ciclo menstrual en animales. Posteriormente lo hizo en mujeres. Más tarde, en 1925, inicia la citología hormonal descubriendo las células naviculares en la gestante. En 1939, junto a Trop, identifican un extendido vaginal, en un extendido vaginal células cancerosas del cuello y endometrio en pacientes que no tenían sospecha de cáncer. Y finalmente en 1941 publica su monografía Diagnóstico de cáncer uterino por el extendido vaginal, siendo reconocido de esta manera por haber desarrollado una prueba para la detección temprana de cáncer en el cuello uterino, hoy en día llamada prueba de Papa Nicolau. La tinción es un método de tinción policrómico que consta de una tinción nuclear y un contraste citoplasmático. Es un método basado en la diferenciación de color de los diversos componentes celulares que se aplica a los diferentes tipos de células para el diagnóstico de cambios malignos y tipificación celular. Bueno, para ir terminando con el tema de examen ginecológico, vamos a hablar de la población objetivo para la realización del Papa Nicolau, que son las mujeres entre 35 y 64 años. ¿Por qué? Porque la incidencia de cáncer cérvico-uterino es muy baja en mujeres menores de 25 años y generalmente esta comienza a aumentar a partir de esa edad y alcanza un máximo entre los 50 y 60 años. La frecuencia recomendada es la realización de un PAP cada 3 años luego de 2 PAPs anuales consecutivos negativos. Bueno, otro de los temas que debemos dar es el autoexamen de mamas. La exploración de las mamas es una práctica ineludible en toda consulta de atención primaria y o ginecológica, y el examen físico mamario cuidadoso y sistematizado es básico en el cuidado de la mama. Bueno, la anamnesis, para realizar una cuantificación más exacta del riesgo debemos contar con una anamnesis personal y familiar exhaustiva que abarque todos los factores de riesgo involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Dentro de los factores de riesgo con mayor peso se encuentran el sexo femenino, la edad superior a 50 años, la historia personal previa de cáncer de mama o lesiones con atipia celular y los antecedentes familiares de cáncer de mama u otros tumores asociados. ¿Cuáles son los datos que deben parecernos relevantes o llamarnos la atención respecto a los antecedentes familiares de cáncer? Bueno, que un familiar haya tenido cáncer de mama en edad temprana, es decir, premenopáusico, cáncer de mama bilateral o multicéntrico, 2 o más mujeres con cáncer de mama en una misma familia, cáncer de mama en más de una generación familiar, individuos con cáncer de mama y otro tumor primario, es decir, 2 tumores primarios en el mismo individuo, etnia de riesgo que sea judía, irlandesa, etc. Y la familia, ¿no? Y cáncer de mama en hombres, ¿sí? En cuanto a los antecedentes personales, se debe indagar sobre la edad de la primera menstruación, el ritmo menstrual, es decir, si es regular o no, la fecha de última menstruación, el método anticonceptivo que utiliza, la historia obstétrica, edad del primer embarazo, posibilidad de embarazo en curso, lactancia, enfermedades mamarias previas, pacientes menopáusicas,
que se hayan implantado prótesis mamarias, terapia hormonal de reemplazo, radioterapia torácica previa u otros antecedentes de importancia. Bueno, respecto a los factores personales, estos pueden clasificarse en modificables y no modificables. Los modificables son la nuliparidad, es decir, aquellas mujeres que nunca tuvieron hijos, y la edad tardía del primer embarazo se han considerado factores de riesgo, siendo conocido el efecto protector atribuible a la lactancia natural. La obesidad posmenopáusicas y el sedentarismo se han asociado a mayor riesgo. Los no modificables: la edad precoz de la menarca, es decir, de la primera menstruación, menos de 12 años, la menopausia tardía, mayor a 55 años, y la enfermedad mamaria previa son factores de riesgo. Las lesiones de tipo proliferativo hiperplásico suponen un riesgo superior, así como por supuesto el carcinoma lobulillar in situ, es decir, en un sitio específico. La raza blanca y el nivel socioeconómico alto son factores relacionados también con un mayor riesgo de cáncer de mamas. Bueno, fíjense los factores exógenos. Dice que la terapia hormonal de reemplazo, con un efecto similar al que supone la menopausia tardía, comprende un demostrado factor de riesgo. No obstante, este aumento en el riesgo no es fundamento para contraindicar la misma. Se debe siempre analizar la relación riesgo-beneficio para cada paciente, teniendo en cuenta que el riesgo es más claro a mayor duración de la misma y cuando se utilizan esquemas combinados, por ejemplo, estrógenos y progesterona. En cuanto a los anticonceptivos orales, pese a la fuerte evidencia que descarta el aumento de riesgo en la población general, sigue siendo un tema sin consenso. Bueno, fíjense otros factores que son considerados exógenos: las radiaciones ionizantes, por lo que el antecedente de radioterapia torácica, sobre todo a edades tempranas, es considerado un factor de riesgo. La dieta rica en grasas, el alcohol, el tabaco. Actualmente la evidencia apoya firmemente la asociación, tanto para fumadoras activas como pasivas, entre el consumo de tabaco y un mayor riesgo para el cáncer de mama. Bueno, el examen físico: el examen de las mamas se efectuará mediante la inspección y la palpación, debe ser ordenado y sistemático, respetando siempre el pudor de la paciente, como veníamos hablando, propiciando un ambiente lo más privado posible. Es conveniente explicar previamente a la mujer cómo será el procedimiento, la importancia y la necesidad de esta práctica para que ella misma lo asuma como rutinario. Es importante también ofrecerle la posibilidad de que esté acompañada durante la práctica. En la mama existe tejido glandular y fibroso, grasa subcutánea y retromamaria. El tejido glandular se organiza en lóbulos y lobulillos que drenan a los conductos galactóforos, los que a su vez desembocan en el pezón. Con la edad, el componente glandular se atrofia y es reemplazado por grasa. Para localizar las lesiones, la mama se divide virtualmente en cuatro cuadrantes, como veíamos en una diapositiva, una de las diapositivas previas. La mayor parte del tejido glandular se encuentra en el cuadrante superior externo, superior interno, inferior interno e inferior externo. Esa es la división, el cual se prolonga hacia la axila formando la cola de la mama. El drenaje linfático se efectúa principalmente hacia los ganglios linfáticos axilares, pero también hacia las regiones claviculares y estructuras profundas del tórax. En cuanto a la posición de la paciente, se debe comenzar la palpación con la paciente sentada, luego en decúbito dorsal, es decir, acostada, y por último recostada a 45 grados, es decir, hacia ambos lados. Esta posición es muy útil en mujeres obesas o mamas muy grandes para examinar los cuadrantes externos. Inspección: con la paciente sentada, brazos en relajación, brazos elevados y luego manos en la cintura para contraer los músculos pectorales. Observar y detectar asimetrías de volumen, desviación de pezones, retracción espontánea de la piel, cambios en el aspecto de la piel, edema, eritema, cicatrices, ulceraciones, orificios fistulosos, etc. Relacionar los hallazgos con la contracción de los pectorales como un signo de contacto con la aponeurosis. Compleja variedad de la pezón, umbilicación, retracción o desviación, ulceraciones, fístulas. Observar si la lesión compromete inicialmente al pezón y luego a la areola o a la inversa. Respecto a la palpación, la posición sentada, manos en las rodillas y luego elevadas. Comenzar por las fosas supraclaviculares de frente, evita que el primer contacto físico sea en las mamas, ayudando a relajar a la paciente. Continuar con la mama opuesta a la lesión si la hubiese, y luego con la mama motivo de consulta. Se deben palpar ambas axilas y puede mejorar la exposición de las mismas colocar la mano de la paciente sobre el hombro del examinador.
La paciente debe estar en posición acostada y manos en la nuca, palpar los 4 cuadrantes, superior, externo y externo, e inferior, externo y interno y externo, y la región central, es decir, la región del pezón, a mano llena. Luego recorrer, es decir, abarcar toda la mama. Luego recorrer toda la mama, incluyendo el pliegue submamario. La forma puede ser variada por cuadrante, es decir, palpar cada cuadrante primero, en forma aislada, perdón. Puede ser en sentido radiada, en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? En zigzag, primero en dirección vertical y luego en horizontal, o bien puede ser, la técnica puede ser circular. Cualquiera sea la forma elegida para examinar, debe asegurarse el examen completo de la mama. La posición acostada en 45 grados, mano homolateral en la nuca, es decir, la mano del miembro del lado de la mama que vamos a palpar. Piernas flexionadas, los cuadrantes externos de la mama caen naturalmente y se aplana, facilitando el examen físico. Se debe valorar también la expresión de ambos complejos areola-pezón, buscando evidenciar secreciones por pezón. Signos y síntomas mamarios. Si bien todo síntoma mamario requiere una valoración y seguimiento, los más importantes suelen ser la tumoración mamaria axilar, que es la manifestación y causa de consulta más frecuente, la secreción por pezón, la retracción del pezón o de la piel, otros cambios en la piel como la piel de naranja, cambios recientes en el tamaño o forma de la mama y el dolor mamario. En caso de síntomas generales no explicados como dolores osteomusculares, disnea, malestar general, el cáncer de mama debe ser uno de los aspectos a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. La presencia de adenopatías, sobre todo axilares y menos frecuentes, supraclaviculares, debe hacer sospechar un proceso mamario. La metástasis a distancia, con sus manifestaciones correspondientes, se producen sobre todo en el hueso, pulmón, pleura, hígado o sistema nervioso central. Bueno, el principal signo presente en los cánceres se ubica en el cuadrante superoexterno, ¿sí? Se debe consignar el comportamiento del tumor, si es móvil, si hay dificultad para movilizarlo, si los bordes son netos o más bien difusos, si hay una consistencia dura o firme y elástica o renitente. La relación tamaño de la palpación mayor que el tamaño de la lesión mamográfica es un signo presuntivo de malignidad. Bueno, la retracción, este signo puede darse con distinto valor en piel, pezón, glándula y plano muscular. La retracción de piel se manifiesta como un aplanamiento, es decir, un hundimiento en esa zona de la mama, deformación de contorno y umbilicación. Y es un fuerte indicador de malignidad. Puede ser espontánea o provocada por los cambios de posición, cuando la mujer levanta los brazos, cuando contrae los pectorales o bien con las maniobras digitales. La presencia de retracción de piel no implica invasión de piel, por lo que no modifica el tamaño ni el estadio, pero sí puede requerir la realización de estudios complementarios para descartarla. La retracción de pezón acompaña a otras patologías centrales benignas. Bueno, fíjense en la imagen, esta es la retracción del pezón. Dice que es la responsable de la pérdida de la simetría de forma y volumen. El compromiso de la aponeurosis del pectoral mayor se evidencia con las maniobras de contracción de este músculo o cuando el tumor se encuentra fijo a planos profundos y puede ser corroborado a las imágenes mamográficas. Bueno, luego tenemos el derrame por pezón, que es infrecuente, que tiene valor si es hemático, es decir, si tiene sangre, si es sanguinolento. Si es unilateral, o sea, de un solo lado de una sola mama, y es uníporo, es decir, que sale por un solo poro. Debe explorarse con la presión unidigital en forma radiada sobre la areola para determinar selectivamente el o los conductos responsables del derrame. Bueno, luego tenemos la lesión del pezón, que debe investigarse toda erosión, es decir, toda úlcera o lesión que se presente en el extremo del pezón para descartar ciertas neoplasias que comprometen la areola en forma de placa superficial, como la enfermedad de Paget. Bueno, luego tenemos el dolor, que dice que es un signo tardío y solo presente en el 5% de las pacientes como síntoma inicial de una neoplasia. Nunca es cíclico, pero es menstrual. Igualmente el síntoma no debe minimizarse ni ser interpretado como relevante.
en la evaluación de la sospecha clínica de una lesión. Bueno, luego tenemos los signos axilares, las adenopatías metastásicas, es decir, cuando el tumor ya migra, son inicialmente móviles y de difícil diferenciación de las lipomatosas o inflamatorias. Cuando el tumor supera la cápsula del ganglio e invade estructuras vecinas, puede palparse un conglomerado ganglionar, es decir, como una cadena de ganglios. Bueno, signos supraclaviculares. Las fosas supraclaviculares no presentan normalmente adenopatías palpables. El solo hecho de palpar un ganglio en esta localización debe ser considerado patológico. Es, digamos, la región por encima de la clavícula. Signos de ganglios de la cadena mamaria interna. La metástasis en esta localización son clínicamente evidenciables en forma tardía. Se reconocen como una infiltración difusa de los tejidos blandos paraesternales con sobrelevación y eritema de la piel que ocupa más de un espacio intercostal. Como lo ven ahí en la imagen, los puntitos son los ganglios. Esa es la cadena ganglionar que se ve afectada durante una metástasis, por ejemplo. Bueno, respecto a los signos tardíos del cáncer de mama, conjunto de signos y síntomas que expresan el clásico aspecto de la lesión localmente avanzada que se presentará en diferentes grados según la progresión de la enfermedad, como ven ahí, retracción fija del pezón, edema de la piel, es decir, la piel, la mama se agranda, infiltración de la piel, ulceración, vieron que hay úlceras ahí, nódulos satélites, como veíamos anteriormente, y piel de naranja. Por último vamos a ver la autopalpación de mamas, que es los pasos, cómo vamos a educar a la población sobre la palpación de las mamas, ¿sí? Consta de 5 pasos. Y como ven ahí, me gusta esa imagen que dice la mejor manera de prevenirlo es la autoexploración, es decir, la mejor manera de prevenir el cáncer de mamas es la autoexploración mamaria. El paso 1 nos muestra que la mujer debe pararse frente al espejo con los hombros rectos y los brazos junto a la cadera mirándose a las mamas, como muestra en la imagen. Esto es lo que debe encontrar: mamas de tamaño, forma y color normales, mamas bien formadas, que no presenten deformaciones ni inflamaciones visibles. Lo que no debe encontrar o lo que es patológico es la formación de hoyuelos, arrugas o bultos en la piel, cambios de posición de un pezón o pezón invertido, que como vimos el que está metido para adentro en lugar de sobresalir, enrojecimiento, tumefacción, dolor, sarpullido o inflamación. Bueno, luego el paso 2, la mujer debe levantar los brazos y fijarse si existe simetría de ambas mamas. Bueno, no encontré una imagen como para plasmar lo que es el paso 2, pero ustedes imagínense que la mujer debe levantar los dos brazos por encima de la cabeza de manera de exponer ambas mamas y ver si son iguales o si alguna tiene o qué diferencia existe entre ambas, ¿sí? Bueno, el paso 3 dice: cuando la mujer se encuentra frente al espejo debe fijarse si sale líquido de uno o ambos pezones. Pueden ser transparente, lechoso, amarillento o bien con sangre. Lo que se busca con esto es descartar el derrame por pezón. Luego en decúbito dorsal, acostada, debe palparse las mamas con las manos invertidas, es decir, la mama izquierda con la mano derecha y viceversa. Utilizar un tacto firme y pausado con las yemas de los dedos, manteniendo los dedos rectos y juntos. El movimiento debe ser circular, del tamaño de una moneda aproximadamente. Controlar la mama completa, de arriba a abajo y de lado a lado, desde la clavícula hasta la parte superior del abdomen y desde la axila hasta el escote. Debe seguir algún tipo de patrón para asegurarse de cubrir la mama entera. De esto ya hablamos, que se puede empezar con el pezón y avanzar en círculos, el movimiento circular. Otra técnica es mover los dedos verticalmente hacia arriba y hacia abajo, como el movimiento ascendente y descendente suele ser el más utilizado por las mujeres. La mujer debe asegurarse de palpar todo el tejido mamario, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Para palpar la piel, el tejido superficial, se debe ejercer una leve presión para llegar al tejido ubicado en la parte media de las mamas y una presión moderada, y para el tejido profundo una presión firme. Al llegar al tejido profundo deberá poder sentir la caja torácica. Bueno, como último paso, la mujer debe palparse las mamas estando de pie o sentada. Muchas mujeres dicen que la mejor forma de palparse las mamas es cuando la piel se encuentra mojada y resbaladiza, de modo que prefieren realizar este paso en la ducha. Se debe controlar la mama completa con los mismos movimientos que se describieron en el paso anterior, es decir, en el paso número 4. Bueno chicos, con esto damos por finalizada la clase de hoy.
Toda la bibliografía van a encontrar en un apartado que se denomina material ampliatorio. Es muy importante que ustedes vayan y lean, investiguen, ¿sí? Sobre todos los temas que vamos dando. Por eso les facilito el material para que comprendan mejor, para su mayor entendimiento, digamos, ¿sí?